Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K de Samsung. A la izquierda el QLED Q60A y a la derecha también QLED Q70A. En este caso ambos de 55 pulgadas, ambos son modelos del 2021. Y de entrada comienzo por decirles que la principal diferencia en el apartado gaming es que el Q70A viene con un puerto HDMI 2.1 a full capacidad, es decir que permite los 120 Hz en 4K con tasas de refresco variables tanto G-Sync como FreeSync Premium. El Q60A no soporta puertos HDMI 2.1, es decir que su tasa de refresco máxima en 4K será hasta 60 Hz, lo mismo para 1440p, y no soporta ningún tipo de tasa de refresco variable. La otra diferencia es que tanto con este modo juego como con otros modos de imagen, el Q70A suele mostrar colores un poquito más saturados y también mayor cantidad de brillo con este modo juego en HDR 560 nits, mientras que el Q60A 468 nits. Los tiempos de input lag para ambos son muy similares. Para el Q60A en 4K a 60 Hz en SDR es 10,2 milisegundos, para el Q70A 10 milisegundos, en HDR para el Q60A son 10 milisegundos y para el Q70A 10,9 milisegundos. La diferencia por supuesto es que el Q70A de la derecha cuenta con input lag en 4K a 120 Hz de 5,6 milisegundos. En ambos casos, para hacer televisores me parece que no están para nada mal. En la práctica ambos muestran muy buenos resultados en esta área. Ahora bien, para el desempeño en escenas oscuras, tanto con videojuegos como con otros modos de imagen, deben tener en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero es que cada uno de ellos en todos los tamaños disponibles hasta donde he podido averiguar vienen con paneles VA. La segunda es que ninguno de ellos soporta retroiluminación Full Array ni tampoco Local Dimming. La tecnología de retroiluminación de ambos es LED Edge. La relación de contraste para el Q60A es de 7203:1 y para el Q70A de 7398:1. Desde donde yo puedo ver, el Q70A de la derecha muestra una leve mayor cantidad en cuanto a la intensidad de clouding y de resplandores o sangrados de luz, probablemente debido a que tiene una mayor cantidad de brillo. Pues bien, en SDR o rango dinámico estándar el Q60A alcanza 436 nits, mientras que el Q70A 544 nits. En HDR el Q60A alcanza 461 nits y el Q70A 552 nits. Recuerden que en el modo juego el Q60A alcanza 468 nits y el Q70A 560 nits. Si bien la cantidad de brillo en el Q70A es mayor y se puede notar también por supuesto en la práctica, me parece que el Q60A tiene una cantidad de brillo más que suficiente para aquellas personas que no sean demasiado exigentes en este aspecto. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo: HDR10, HDR10 Plus y también HLG o Hybrid Log Gamma. Ninguno soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. Se supone que Samsung este año planea lanzar el HDR10 Plus para gaming. No sé si estos modelos reciban esta tecnología por medio de alguna actualización de software. Y bueno, antes de continuar les invito para que si el video les gusta le den clic al botón like y que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy decente. Sí, por supuesto hay efecto de pantalla sucia que es levemente notorio en algunas partes de sus pantallas, sobre todo con este fondo gris, pero que en general cuando ya vemos contenido normal con más colores me parece que no es notorio o es muy difícil de percibirlo, o por lo menos no se convierte en algo molesto. En cuanto al escalado de imagen, deben tener en cuenta que estoy utilizando en ambos televisores el modo Filmmaker. Sin embargo, si bien ambos televisores tienen el mismo parámetro en cuanto a configuración de brillo para este modo de imagen, a veces pareciera que la imagen luce un poquito más brillante en el Q60A de la izquierda, pero en otros modos de imagen como el dinámico, el natural y el estándar sí se nota más brillante el Q70A con una diferencia muy notoria.
Retomando, escalado de imagen bueno y prácticamente igual en ambos televisores. Con contenido de baja resolución, por supuesto en ambos se va a notar un poco de pixelación. Y si el contenido tiene 720p o HD se nota un poco menos y puede ser tolerable para la gran mayoría de usuarios. Ya si el contenido tuviera 1080p o Full HD de resolución, no se van a notar partes pixeladas y de hecho pareciera en ambos televisores que el trabajo de escalado de imagen hiciera asemejar mucho a que el contenido tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tuviera 1440p, si el trabajo de escalado de imagen en ambos hace asemejar muchos resultados a un 4K nativo y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Recuerden simplemente que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming deben tener muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento en el apartado gaming fue muy bueno y también lo es cuando por ejemplo observan contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo. Cada uno en sus modos de imagen tiene el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, es un poquito más completo en el Q70A de la derecha porque al colocarlo en personal hay además de reducción de vibración de imagen también de reducción de borrosidad, lo cual puede ser una ayuda. También tengan en cuenta que el movimiento libre de LED en algunos modos de imagen no se puede activar. Aquí estoy en el natural, entonces voy a colocarlo por ejemplo en este caso en el modo estándar. El movimiento libre de LED o LED Clear Motion lo que hace es intentar mejorar el manejo del movimiento, pero la mayoría de veces oscurece mucho la imagen y se genera algo de efecto flicker o de parpadeo que puede ser muy molesto. Yo la verdad no recomiendo activar este LED Clear Motion o movimiento libre de LED. Usualmente si quieren una imagen muy fluida, cuando colocan el parámetro en automático, la mayoría de las veces o casi todas las veces hace el mejor trabajo posible mostrando una imagen muchísimo más fluida. Sus ángulos de visión por supuesto no son buenos debido a sus paneles VA, no son televisores recomendados y muchas personas deben sentarse alrededor de sus pantallas porque cuando lo hacen, cuando ven sus pantallas desde ángulos muy amplios, la imagen o los colores se notan muy blanquecinos, por ende son televisores recomendados sí o sí para verlos siempre de frente, que digamos que es lo normal. El manejo de los reflejos sorprendentemente es un poquito mejor en el Q60A de la izquierda, a pesar de que tiene una leve menor cantidad de brillo. La diferencia no es brutal, pero está ahí. Ninguno de ellos es el mejor televisor para disfrutar en una habitación que reciba mucha iluminación artificial o ambiental. Son decentes, pero que sí que son más recomendados para habitaciones oscuras o con poca iluminación. En cuanto al apartado Smart, ambos vienen con el mismo control remoto o One Remote que se puede cargar por medio del panel solar o vía puerto USB tipo C. El sistema operativo es el mismo en ambos, Tizen propio de esta marca, ese es el menú principal, en ambos es prácticamente igual, la fluidez es también muy buena en ambos, prácticamente igual, misma tienda de aplicaciones, mismo espacio de almacenamiento de 3,85 GB, en ambos casos más que suficientes para casi cualquier usuario, tienda de aplicaciones muy amplia, cuenta con muchísimas no populares y también muchas de las más populares: Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, DirecTV Go, Apple TV, entre muchísimas otras. Ambos televisores también cuentan con la función de compartir pantalla o screen mirroring y además la función multiview, en donde en una pantalla pueden visualizar la aplicación YouTube nativa del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI, y en la otra pantalla pueden visualizar o bien su teléfono móvil o bien una cámara, una webcam. En este caso solamente algunas compatibles hasta la fecha son solamente de la marca Logitech. En cuanto a navegadores de internet, también es el mismo en ambos. En los dos se acepta búsqueda por medio de comandos de voz. Para esto deben iniciar sesión con una cuenta de Samsung o crear una, pero en algunos países por alguna razón no es compatible en español, así que lo es en inglés. En cuanto a asistentes de voz, en muchos países soportan ambos, tanto el Amazon Alexa como el Google Assistant, además del Bixby Voice, pero por lo menos aquí en Colombia solamente, no sé por qué, solamente soporta el Bixby Voice.
y en ambos navegadores por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas web, de películas normales, películas para adultos, entre otras. En cuanto a las entradas, por lo menos aquí en Colombia, ambos soportan las entradas compuestas para, por ejemplo, conectar un DVD muy viejito o una consola de videojuegos muy antigua. Ambos soportan dos puertos USB 2.0, la entrada para el puerto digital óptico, para el cable de internet y también para la antena de aire. La principal diferencia es que el Q60A viene con 3 puertos HDMI 2.0, mientras que el Q70A viene con 4 puertos HDMI, uno de ellos, que es el número 4, es HDMI 2.1 a full capacidad, es decir que permite los 120 Hz en 4K. En cuanto a sonido, si bien la potencia teórica de ambos es de 20 watts, la verdad es que en la práctica me pareció un poquito más potente el Q70A. No es una diferencia brutal, pero sí que la hay. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgarlos por ustedes mismos. Ambos soportan tecnologías de sonido, canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno soporta tecnologías DTS. Y así me preguntan cuál de los dos deberían elegir. Todo depende de si necesitan o no tener puertos HDMI 2.1 y tecnologías gaming más avanzadas, como por ejemplo tasas de refresco variables, y si tienen por supuesto una consola compatible con estas tecnologías. En ese caso sí convendría irse por el Q70A, porque la diferencia de precios puede rondar entre los 150 y en algunos países $200, siendo más costoso el Q70A. Si no necesitan todo eso en el apartado gaming, el Q60A podría ser más que suficiente. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito a juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.